y su poder. Como hemos visto estos días que hemos estado hablando de la moralidad, principios bíblicos de moralidad, pues hemos recorrido algunos aspectos que sin duda son demasiado desafiantes para nosotros. Quiera Dios que nosotros tomemos muy firme esto que estamos considerando, porque nosotros los creyentes en Cristo estamos llamados a vivir bajo estos principios de moralidad, entendiéndose claramente que el Dios en el que hemos creído es santo, por lo tanto nosotros estamos llamados a ser santos. Y esto es una razón que ya vimos y consideramos en esta semana de la razón del por qué debemos ser santos. Anoche estábamos avanzando bajo una pregunta que nos hicimos claramente nosotros y nos preguntamos si la moralidad era una práctica que se podía alcanzar. Y lo observamos en dos ejemplos, el uno en la vida de José y el otro en la vida de Daniel. En ambos casos vemos que las dos personas, estos dos hombres, no son superhombres, no son personas extraterrestres, son humanos como nosotros, son personas que son de nuestro contexto de vida y en diferentes contextos de vida, bajo circunstancias diferentes cada uno, pero viviendo en esclavitud, viviendo lejos de casa, viviendo lejos de su familia, lejos de sus padres, viviendo incluso lejos de una influencia de hombres que podrían mirar su fe y acusarles o señalarles. Ambos determinan cosas que son sobresalientes, que son súper relevantes respecto a la moralidad. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a pensar que si ellos hicieron estas cosas, entonces la moralidad es una práctica que se puede alcanzar. No está lejos del alcance de nosotros. Ahora, todos los pasajes que hemos leído esta semana que tratan de este tema de la moralidad o la santidad, usted se ha dado cuenta que nos enseñan la práctica y cómo se puede lograr en nuestras vidas. Yo creo que Dios nunca nos va a demandar algo que ni usted ni yo podamos ponerlo en práctica. Yo creo que lo que Dios nos demanda y lo que Dios pone delante de nosotros es porque Él sabe que nosotros podemos. Ahora, esto es muy valioso decirlo. Nosotros no estamos solos. Dios también nos ha dado su espíritu. Un hombre llamado Jorge Imitian, él enseñando sobre el reino de Dios, comenzó a hablar sobre las bienaventuranzas y a medida que iba enseñando las bienaventuranzas, comenzó a mostrarnos cómo es la justicia que debe de vivir el creyente. Cuando comenzó a tomar la justicia que debe vivir el creyente, comenzó a mostrar cosas como que si te dan una mejilla, póngale otra. Si te maldicen, bendice. Si te obligan a ir una milla, ve con el dos. Si te quitan tu capa, también da tu túnica. Y habla de perdonar a los que nos ofenden, y etcétera. Cuando él estaba diciendo eso, él preguntó a la congregación a la que estaba enseñando en ese contexto. Les preguntó, bueno, ¿y esto es fácil? Pues ninguno dijo que era fácil. Todos dijeron que era difícil. Y les dijo, ¿no creen que lo que el Señor está haciendo aquí es colocar más peso sobre nosotros? Porque llegó un momento donde dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Y cuando dijo mas yo os digo, comenzó a cambiar lo que se estaba diciendo y a colocarnos frente a una realidad de lo que se dice. Y luego dijo, dice que fue dicho que el que no adulterarás, pero yo más dos digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces como que le puso más picante a la cosa, más peso.
Él dijo esto y seguía haciendo la pregunta, ¿es muy duro? Claro, es muy duro. Esto no es fácil. Pero luego dijo algo que es lo que me quedó en el corazón. Él dijo, bueno, Dios nos ha puesto a los vagones que estábamos arrastrando, antes le ha puesto más vagones, ha triplificado los vagones para que nosotros arrastremos a esos vagones en la misma medida en que estábamos arrastrando los primeros, podamos con toda esta cantidad. Y él, siendo demasiado peso, debemos hacerlo. Pero esto no es fácil. Y luego que dijo no es fácil, dijo, pero Dios, al haber añadido tantos vagones, luego a nosotros nos añadió la locomotora. Antes lo alabas por tu fuerza, ahora lo jala la locomotora. Aunque tenemos más vagones, hay una fuerza que nos va a ayudar. Y él dijo, eso es lo que hace el Espíritu del Señor, darnos la fuerza, el valor para lograr vencerlo. Y por eso nosotros cuando venimos a estos textos decimos, nunca Dios nos va a exigir algo que nosotros no podamos practicar. Y los pasajes bíblicos que tenemos delante de nosotros, todos los que hemos visto, hemos considerado, tenemos que decir que nos presentan un imperativo de vida y que muestra cómo debemos vivir y que no es fácil, pero hay una cosa que es importante, es que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para marcar la pauta. Entonces es posible vivir en moralidad en tiempos como los nuestros, toda vez que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y si recordamos bien lo que el Señor le dijo a Zorobabel en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, el Señor le dice, no es con ejército, ni es con espada, sino que ha dicho Jehová de los ejércitos, es con mi espíritu. Y esto es sumamente valioso. Ahora, como ya estamos hablando del Espíritu Santo, entonces abordemos algo que concierne más al Espíritu del Señor. Y es que nosotros, los cristianos, llamados a vivir a esa moralidad, a vivir y a enfrentar la moralidad y vivir en santidad, honrando al Señor, nosotros los cristianos debemos saber que se nos pide ello y que se nos pide de esa manera porque hay una verdad que hay que dignificar en nosotros, y es que nosotros tenemos, escucha bien, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el templo santo de Dios, si quiere que lo diga de esa manera. Nuestro cuerpo es el templo santo de Dios, toda vez que el Espíritu del Señor mora en nosotros. La Biblia nos describe a nosotros los cristianos como templo santo de Dios. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro toman de esta verdad para mostrarnos y decirnos a nosotros que como cristianos somos un templo, que el cristiano es un templo. Por ejemplo, notemos lo que el apóstol Pablo escribió en la ciudad de Corinto directamente a los corintios, pues para nosotros es sumamente valioso que entendamos con claridad esta verdad y que miremos con atención lo que se nos dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo comienza a hacer una pregunta, inicia con una pregunta. Esa pregunta requiere una respuesta afirmativa. Escucha bien eso. Demanda una respuesta afirmativa. Y él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Déjenme lo leo otra vez. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ojo que esto que tenemos delante de nuestros ojos es sumamente importante que lo entendamos.
Dije ahorita que aquí el apóstol Pablo establece una pregunta que es una pregunta reflexiva. Y él lo que quiere es que los hermanos reflexionen sobre lo que está diciendo. Y como es una pregunta reflexiva, el apóstol Pablo, al colocar eso, lo que está exigiendo es una respuesta afirmativa. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace la pregunta que ya hemos leído y que nos dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, cuando usted y yo miramos eso, tenemos que mirar que esa pregunta es reflexiva y que exige mi respuesta y que mi respuesta sea afirmativa. Quiero decir esto, todos los creyentes conocen la verdad y debemos conocer las verdades bíblicas. Debemos conocer la verdad, sobre todo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La presencia de la tercera persona de la deidad residiendo en cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo. Y como Él, Espíritu Santo, reside en nosotros, escucha bien esto, el que Él esté en nosotros, el que Él more en nosotros, nos convierte a nosotros en templo del Espíritu Santo, si se quiere en otro contexto, en templo del Dios viviente, y si se quiere en lo que estamos hablando, en templo santo de Dios. Es lo que encontramos en el contexto de estas verdades. Esto hace que nosotros tengamos que entender con claridad que usted y yo tenemos en nuestro cuerpo, usted y yo tenemos un templo, o más bien que el cuerpo de cada uno de los cristianos es el templo santo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo acontece esto en nosotros? ¿Cuándo viene? Esta es una verdad de la fe. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros los creyentes. Desde el momento en que llegamos a la conversión, el Espíritu Santo viene a nosotros. Si miramos un poquito el contexto de Corintios y nos vamos hacia el capítulo 3, vamos a mirar que en el capítulo 3, escucha esto, querido hermano, que es muy bueno para nosotros. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo habla esto. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ojo que Él está diciendo a esto. ¿A quién está hablando? A los cristianos, a estos que han entrado en este camino de la conversión, que por la fe han recibido a nuestro Señor Jesucristo, han entrado en esta regeneración y que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y el apóstol dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nota, desde la conversión el Espíritu Santo está morando en nosotros, por lo tanto somos morada del Dios Santo y somos templo santo. Esto es muy valioso para nosotros. Ahora, en esas verdades que están aquí, el apóstol Pablo lo que quiere recordarnos es que el Espíritu Santo está en nosotros, que en esa operación salvífica en la que Dios obra de manera soberana y por su gracia para salvarnos, en esa operación salvífica el Espíritu Santo viene a residir en nosotros. Él es el residente en la vida del cristiano. La señal de la realidad del cristiano está en que nosotros somos habitación del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros. Usted y yo tenemos que entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros y eso es una señal de que tú y yo estamos en la vida cristiana, de que tú y yo hemos vivido en una regeneración y que de aquí en adelante lo que debemos vivir es a Cristo y lo que debemos reproducir es a Cristo. Y el apóstol Pablo nos coloca frente a eso. Todo cristiano es templo del Espíritu Santo, que Él, escúchame bien, debemos entender que el Espíritu habita en nosotros, inclusive, déjeme decirlo así,
en cristianos carnales. Toda vez que los textos nos presentan que hay una lucha, de hecho en el capítulo 3 que acabamos de leer, versículo 1, encontramos que el apóstol Pablo habla de cristianos carnales. Él habla de tres tipos de creyentes en Corintios 3. Nos habla de cristianos, de tipo de hombres, perdón. Habla del hombre natural, o sea, del hombre que no conoce a Dios. Habla del hombre espiritual y habla del hombre carnal. Y cuando habla del hombre carnal y del hombre espiritual, está hablando de creyentes. Pero la diferencia entre un creyente y otro es que el uno es carnal. ¿Cómo es eso, pastor? Es uno que está viviendo y cediendo a los deseos de la carne. ¿Y el espiritual qué? Es aquel que se somete al control del Espíritu Santo. Es aquel que entiende que es templo del Espíritu de Dios y no, escuche bien, no provee para los deseos de la carne, sino que provee para los deseos del Espíritu. Vive según el Espíritu del Señor, porque es templo del Dios viviente. El creyente está llamado a vivir en la plenitud del Espíritu. Escucha esto. El creyente no puede vivir en esta plenitud sin el Espíritu Santo. De otro modo, el creyente, escúchame, al no tener la plenitud del Espíritu Santo, va a comenzar a ser dominado por sus deseos carnales. Pero si nosotros entendemos que somos templo santo de Dios y que nosotros no proveemos para la carne, sino para el Espíritu, y vivimos según el Espíritu y dejamos que el Señor se glorifique porque somos templo del Espíritu, entonces nosotros estamos en esa plenitud del Espíritu y eso nos va a llevar cada día de triunfo en triunfo. Ahora, la siguiente verdad que el apóstol Pablo nos presenta en estos textos que hemos leído es esta. Creo que tienes que prestar mucha atención porque el apóstol Pablo nos presenta esta verdad. Y es que nosotros, los creyentes, ya no somos nuestros. Ojo, los creyentes no somos nuestros. Usted no se pertenece a sí mismo. Cada creyente tiene que entender que ya no es suyo, que ya no se pertenece a sí mismo. Por tanto, cuando usted y yo entendemos que en la salvación, cuando nos identificamos con Cristo y nos identificamos en su muerte y resurrección, para salvación, para redención, usted y yo entendemos claramente que somos comprados por la sangre de Cristo, porque Él pagó por nosotros, por lo tanto somos de Él, entonces no somos nuestros, somos de Cristo. Como somos de Cristo y no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces usted y yo debemos vivir la vida según Dios, de acuerdo a lo que el Señor ha marcado en nuestras vidas, una vida guiada por el Espíritu. De ahí que el Espíritu Santo es quien puede llevarnos a nosotros de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, cada instante para la gloria de su nombre. Una cosa más, y es que hay otro texto que yo quiero mencionarles cuando estoy hablando de lo que la Biblia habla, de que somos el cuerpo santo de Dios. Nosotros los cristianos somos el templo santo de Dios. En Efesios, sí, capítulo 2, versículo 20 al 22, nos encontramos una segunda referencia a ello. Quiero detenerme no mucho, un poquito nomás, sabiendo lo que el texto dice. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Nota esto. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Ojo que esto tiene unas verdades muy importantes aquí.
El apóstol Pablo en el versículo 19 le está diciendo a la iglesia que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al Señor. No somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes, sin Cristo, no teníamos familia. Hablando familia de la fe, hablando de la familia de creyentes, no teníamos familia, no pertenecíamos a la familia. Antes nuestra ciudadanía era el mundo, pero no teníamos ningún derecho a la ciudadanía del cielo. Pero ahora, cuando venimos a Cristo, por medio de Él, dice el versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, como tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, entonces el versículo 19 nos dice, así que nuestra condición, nuestra orientación de vida ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado a tal punto que ahora nosotros no somos extranjeros, ni somos advenedizos, sino que somos, escucha el texto, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ya no estamos sobre argumentos de la vida. No estamos fundados sobre estándares de este mundo, sobre filosofías de este mundo. No estamos anclados sobre cimientos de esta tierra, sobre cimientos de este mundo. Antes vivíamos de acuerdo a los placeres y deleites de este mundo, de acuerdo a las doctrinas y argumentos de este mundo, de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Antes, pero ahora esta verdad que el apóstol ha dicho nos muestra que estamos anclados a algo interesante. Por eso el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Toda vez que hablamos del fundamento de los apóstoles y profetas, estamos hablando de que Cristo es el fundamento. Y por eso viene la aclaración, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora ustedes no están edificados sobre una casa terrestre, no están edificados sobre fundamentos humanos, no están edificados sobre filosofías, sobre ideologías, sobre humanismo, sobre estándares de este mundo, sobre políticas, no están edificados sobre mandamientos de hombres, sobre dogmas de hombres. Ustedes están edificados en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que decir. Nosotros estamos edificados en Cristo. Por lo tanto, nuestra vida es en Cristo, en comunión con Cristo, en identificación con Cristo, en un andar con Cristo, en ser hombres y mujeres que vivimos a Cristo y reproducimos a Cristo todo el tiempo. Esto es lo que el escritor nos presenta. Luego dice, en quien todo el edificio, ¿cuál edificio? La iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira, hermano, todo es en el Señor. Nada que no sea en el Señor tiene sentido. Nada que no sea en el Señor, usted y yo debemos tomar parte de ello. No, todo tiene que ser en el Señor. No se trata de vivir en las doctrinas del pastor, sino la doctrina del Señor. Por tanto, los apóstoles y profetas no nos predicaron otra cosa sino a Cristo y a este resucitado, dijo el apóstol Pablo. Por eso el mensaje de los apóstoles no era más que hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, nuestra identificación con Cristo debía de ser lo que nos dominara y nos llevara en la senda de la vida. El apóstol termina diciendo esto en el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ojo, nosotros también que somos edificados. Dígalo cómo.
dígalo, en quien vosotros, dice, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Yo le pregunto, a usted le dicen, ¿quién es? Y sabe, usted tiene que decir claramente, yo soy templo del Dios viviente. Usted, además de ser un hijo de Dios, usted es templo del Dios viviente. Por lo tanto, en nosotros la moralidad debe de ser parte de nuestra vida. Cuando hablamos de que somos templo del Espíritu Santo, somos templo santo de Dios, debemos de entender que nuestro andar debe de ser en la moralidad, porque somos un templo santo, debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir para Dios, por eso, todos los días. Así que pongamos claro esto. Usted y yo estamos llamados todo el tiempo de una y otra forma a vivir la moralidad para honrar a Dios de la manera que tenemos que hacerlo. Sin más, hermano.